Vamos al análisis de los miércoles. Ramón Izaguirre, buenas tardes. Arnoldo, muy buenas tardes. Buenas Gracias tardes al por estar auditorio aquí. y al equipo de Zona Franca, al contrario. No Gracias viniste por la semana invitación. pasada y te extrañamos. Sí, un compromiso ahí laboral. No pasa nos nada. impidió- Los nos temas impidió estar. se acumulan y podemos revisarlos todavía. Pero bueno, hoy escribiste un artículo muy interesante, sobre todo por darnos a conocer esta revisión nacional de los temas de transparencia por la organización Fundar, ¿no? Sí, y mira, Arnoldo, yo creo que es el índice de transparencia más importante que se hace, o la medición de transparencia y acceso a la información más importante que se hace en México. La hace Fundar y el IDAIM a cargo de Renata Terrazas, que es la que llevó a cabo todo este trabajo. Y vale la pena que ojalá nuestros escuchas lo Entren a la puedan hacer. página, ¿no? ¿Qué es IDAIM? Es Índice de Acceso a la Información Pública en México. ¿Sí? Correcto. Y es una página web también. Es una página web, es idaim.org.mx, y ahorita justo estará apareciendo el estudio que sacan y la medición que hacen por estado. Se pueden revisar los documentos de trabajo que se hizo, se puede revisar el análisis que se hizo estado por estado, y lo primero que se van a encontrar va a ser los resultados, el resultado global del estado. Y a mí me llamó mucho la atención porque, bueno, esto se presentó el 30 de abril pasado en la Ciudad de México, por Fundar precisamente, y me llama mucho la atención porque Guanajuato, que presume nuestro gobierno de ser un gobierno muy transparente y ser muy, de tener esto como un pilar, pues se queda en el dicho, ¿no? Yo incluso concluyo el artículo diciendo que del dicho al hecho pues hay mucho trecho, porque la valoración que se hace de Guanajuato es de 4.6. A ver, vamos a entrar al detalle. En general. O sea, en el índice nacional como estado, ¿en qué lugar estaríamos en esta revisión? En el honroso segundo lugar, pero de abajo para arriba. O sea, en el penúltimo lugar de todos los estados. O sea, solo por encima de Hidalgo, con una diferencia mínima. Hidalgo tiene 4.5 de calificación, Guanajuato tiene 4.6 de calificación. ¿Y quién está en el top? En el top está el Distrito Federal, con 8.1 de calificación. Michoacán, por ejemplo. Bueno, con valores de cero gravísimos, ¿sí? O sea, se podría... Pero está peor Guanajuato que Michoacán. Está peor Guanajuato que Michoacán. Está peor Guanajuato, o sea, salvo Hidalgo, Guanajuato es el peor calificado. Hay que decir... Bueno, grave porque aquí es la bandera. Exactamente. Y bueno, pues entonces ya no encaja en lo absoluto. Hay que decir, Arnoldo, que sí hay índices en los que se obtiene 10 de calificación. Sin embargo... El promedio es 4.6. El promedio es 4.6. De una calificación de 10. El mapa que están viendo ahorita nuestros escuchas, en amarillo, perdón, en rojo están los reprobados que tienen calificaciones menores a 6, o sea, hasta 5.9. En amarillo los que tienen calificaciones entre 6 y 7.9. Y en verde, que solo es el Distrito Federal, los que tienen entre 8 y 10. Es muy grave tener un país en estas condiciones, ¿no? Claro. Hay que decir que el trabajo del Distrito Federal, Arnoldo, es un trabajo generado por el InfoDF desde hace muchos años, muy amplio, muy cabal, con mucha participación ciudadana. Ha logrado permear profundamente. A ver, pero platica un poco de los antecedentes de Fundar. ¿Cómo trabajan ellos? Bueno, todo el mundo acepta esta medición, nadie polemiza con ella, es un árbitro calificado. Yo creo que es el árbitro más calificado. Fundar es la ONG más calificada en estos temas, yo creo que en el país. No es la única medición que se hace en el país. Hay otra que hace la COMAIP, la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Transparencia Pública. Internacional, aquella organización que tiene Federico Reyes. Transparencia la hace, lo que pasa es que la hace más sobre índices de corrupción que sobre acceso a la información, protección de datos personales, etcétera, ¿no? O sea, es más sobre índices de corrupción. Acordarnos de que el gobierno de Miguel Márquez le contrató al CIDE una revisión de su sistema de transparencia. Efectivamente. De la que no sabemos mucho en este momento. Sí, tal vez ya tienen más de un año trabajando. Lo interesante de esta, Arnoldo, es que no es una, y no en lo absoluto quiero desmeditar el trabajo del CIDE, que me parece una de las instituciones educativas pilares en el país, pero esta no es una
un trabajo pagado, es un trabajo que hace Fundar, en donde mide por igual a todos los estados, ¿sí? No los mide con base solo en sus leyes, mide qué tan avanzadas están las leyes, qué tanto estos... ¿Le sirven al público? ¿Qué tanto ¿Qué les sirven? se usa? No, ¿qué tanto se cumplen sus resoluciones? Por ejemplo, hay un dato en el caso de Guanajuato que es aterrador. Guanajuato, el cumplimiento de las resoluciones del YACIP, o sea, Fundar lo pone en cero. ¿Sí? Esta obligatoriedad a que se cumplan es de cero. O sea, de nada sirve que tengamos a un YACIP que eventualmente haga o diga que tal o cual información es pública, cuando en realidad el sujeto obligado no va a cumplirla. ¿Y hay sanción para que no cumple? Hay sanciones que te remiten a la ley de responsabilidades y que, bueno, pues ya sabemos el manejo que se da a esta ley de responsabilidades, ¿no? Sobre todo el manejo que recientemente, por ejemplo, creo que para muestra, que recientemente se ha hecho con los casos del proyecto Escudo, en donde a pesar de ser muy obvias las violaciones a la ley, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Entonces, y ya. Y entrando al análisis de Fundar, ¿en qué rubros tiene Guanajuato fortalezas y en cuáles tiene debilidades? Mira, yo creo que las fortalezas más graves de Guanajuato están en el diseño... Si pudiéramos entrar a la parte de Guanajuato, Juan Carlos. En el diseño institucional, por ejemplo, disposiciones normativas, o sea, qué tan efectiva es nuestra ley. Y aquí hay algo importante, habrá que recordar que nuestra ley está recientemente modificada y que es la ley tal vez más modificada en el sexenio de Miguel Márquez, y que a pesar de ello, nuestra ley saca 4.9 de calificación. Te vas al diseño institucional, al diseño de este mal llamado órgano garante, porque yo no sé qué garantizan los órganos, estos si órganos le dan garantes. ¿Descarga la ficha de Estado? ¿Es lo que aparece aquí o no? Es otra sí, puede ser que nos permita eso una mejor comprensión por parte de nosotros. Bueno, el diseño institucional, el diseño del YACIP merece una calificación de 4.1, ¿sí? El proceso de acceso y obligación de transparencia merece una calificación de 4.8. ¿Dónde anda bien? Bueno, anda bien aparentemente en que en la valoración que se hace, por ejemplo, del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo y del Poder Judicial. Ahí habrá que ver muy a detalle la metodología, porque algo que ha llamado mucho la atención y que incluso saca una calificación muy negativa es esta forma en la que en el Poder Legislativo se manejan los fondos que se entregan a las fracciones parlamentarias. Claro. La verdad es que nunca, ni en el Congreso de Guanajuato, ni en ningún Congreso han sido transparentes, ¿sí? Hay cosas que, por ejemplo, la naturaleza jurídica de los órganos garantes, es un 3 de calificación. Digo, aquí sí Michoacán es el referente inferior que saca 0. Hay un 0 por ahí también. Sí, bueno, mira, en los órganos de conducción de los órganos garantes de transparencia hay un 0.6 de Nayarit y nosotros tenemos 3.1, pero hay cosas como, por ejemplo, la forma en la que participa la sociedad en los procesos de decisión del gobierno, vale 0, ¿sí? Y esto es muy grave, porque pues entonces nuestros sistemas de diálogo con la autoridad están bastante mal, ¿no? Y eso, bueno, lo hemos visto en casos como este municipio, ¿no? Y lo hemos visto con gobiernos que de repente se nos acercan a que quieren hacer las cosas como, o sea, sin tomar en cuenta... Al viejo estilo. Al viejo estilo, ¿no? Sí. Si te parece, concluimos este análisis para entrar a revisar esos casos concretos, ¿no? Sí, encantado. Yo creo, yo invitaría a nuestros ciberescuchas a que entren a la página de idain.org.mx, viene toda la metodología, viene este cuadro que hemos estado comentando. Sobre todo, bueno, pues gente interesada en temas de transparencia, periodistas que les interese este tema, activistas sociales también. Remataría, si me permite, Arnoldo, con una calificación que hace la propia Jacqueline Pechard de este trabajo, y Jacqueline Pechard consideró la metodología usada por Fundar como impecable, o sea, la mejor metodología que se ha usado para valorar realmente... ¿El gobierno federal resulta calificado o no? No resulta calificado, creo que la calificación es nada más entidad por entidad. Sí, o al menos hasta donde la he visto, no he visto al gobierno federal. Sí, vale la pena echarse un clavado a detalle. Bueno, porque aquí tenemos dos casos y vamos por partes de intentos de ocultamiento de la información. El más
el menos reciente es Salamanca, con la compra de este terreno para hacer un C4, un centro de inteligencia policial, terreno que se compró en 43 millones de pesos, que ha sido cuestionado porque aparentemente, digo, sin tener datos, a ojo de buen cubero, aparece como muy caro, pero que al momento en que se le pide al gobierno municipal pues una serie de datos, lo hizo Roberto Saucedo Pimentel, valoraciones, cómo estaba el precio en el catastro previo a la compra, si intervino un órgano de adquisiciones, si se hizo a través de algún mecanismo, etcétera. El gobierno decide reservar toda la información y decir, eso no vamos a informar nada, ¿no? Bueno, es un gasto público que otra vez no se informa. Llegar a la compra de este tipo de terrenos o de bienes tiene que ser, coincido con Roberto, a través de mecanismos de justipreciación. O sea, el gobierno no puede comprar al precio que quiera. Bajo el pretexto de la seguridad. Además, absolutamente. O sea, está comprando un terreno. A lo mejor puede restringir, a lo mejor, y yo tendría ciertas reservas, o sea, me quedan ciertas dudas, lo que se va a construir, o sea, el diseño arquitectónico de lo que se va a construir por razones de seguridad del propio centro y evitar que mostrar los lados débiles de la construcción y que pueda ser motivo de un ataque, ¿no? Pudiera ser, pero finalmente hasta ahorita lo único que está haciendo el gobierno es comprar terreno, comprar tierra. No se le está pidiendo el proyecto. Y el mecanismo de compra, insisto, tiene que ser a través de un sistema de justipreciación. Los bienes que compra el gobierno municipal, en este caso, las operaciones son públicas por disposición expresa de la ley. O sea, no hay pretexto alguno para cerrar una operación de este tipo, ¿no? O sea, llama mucho la atención. Y tenemos el caso de León, donde logramos saber, por acceso a la información, se contestó una parte de la pregunta, que el municipio ha gastado hasta el mes de marzo 5.5 millones de pesos, 5.500.000 pesos aproximadamente, en estudios de opinión, en estudios de percepción para conocer cómo está opinando la ciudadanía leonesa sobre acciones del gobierno, y me imagino que también la calificación, etcétera. Me imagino que también la cuestión electoral, ¿no? La tendencia de voto, que siempre se pregunta en las encuestas, pero considera que toda la información que tienen estas encuestas es reservada, y se argumenta que es porque se hacen las encuestas para tomar decisiones estratégicas. A ver, yo creo que tampoco veo bajo qué mecanismo alguna encuesta pueda ser motivo de una reserva o de una restricción a la información. Es una condición totalmente maniquea de la autoridad. Las encuestas son favorables, son los primeros que salen a hacerlas públicas, y resulta que son públicas cuando convienen y no lo son cuando aparentemente no le conviene. Ahí entonces el gobierno tendría que estar informando qué procesos de decisión está tomando con base en esas encuestas, ponerle fin a esos procesos de decisión y establecer que una vez que se tomaron el proceso de decisión, todo lo demás es público. Y no todos los procesos deliberativos son restringidos. Hay procesos deliberativos que son perfectamente públicos. Y me voy a un extremo grande que hasta hace poco en el medio legal no ocurría. Los proyectos de resolución de un caso, bueno, pues en general son reservados. ¿Cómo está el proyecto que le están entregando a un magistrado, a un juez para resolver de tal o cual manera? Se supone que las partes ni nadie más lo debe conocer. Sin embargo, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, en asuntos muy relevantes, ha hecho públicos los proyectos, no solo las resoluciones, sino los proyectos y la forma en la que debate la Corte. Claro. Entonces podría decirnos, y me refiero a la Corte por ser el máximo tribunal en donde a final de cuentas pararían estos asuntos, ¿no? La Corte hace públicos sus proyectos, sus procesos deliberativos. Cualquiera puede entrar a un canal que se ve por un sistema de cable, el canal judicial, y ver cómo están no votando, sino discrepando los ministros de la Corte. Esas encuestas tendrían que ser conocidas. No hay una razón. Se pagan con dinero público. Pagan con dinero público. Está yendo el activista Saucedo Pimentel a la recusación, al recurso, a la impugnación. Al recurso de impugnación. Aquí algo que será importante es, ver qué dice el YACIP, y hay que acordarnos que con la reforma legal, una vez que ya funcionando,
Afortunadamente, estas impugnaciones no quedarán solo en el ámbito Se estatal, pueden ir a la sino federal. se podrán ir a este Déjame nuevo ir fallo. a una pausa, Ramón, Claro. para continuar en el segundo bloque, ¿te parece?